Bueno, vamos a ir con la clase Recycler View que vimos en el video anterior, que vimos cómo crearlo y vimos las clases que intervienen para poder crear esta componente visual bastante compleja, pero que nos permite mostrar listas de datos. Vamos a ver cómo agregar y eliminar ítems. Anteriormente vimos cómo mostrar el Recycler View, una serie de elementos, y ahora vamos a tener como ejemplo nuestro Recycler View va a guardar el nombre y el teléfono de distintas personas. La idea es que va a tener unos datos iniciales y vamos a poder agregar y eliminar personas de nuestro Recycler View. Acuérdense que en realidad uno va a estar cargando y borrando elementos de una estructura de datos. Anteriormente trabajamos con vectores. Acá lo más conveniente, como va a ir creciendo y decreciendo la estructura de datos, vamos a utilizar la clase ArrayList de Java. Vamos a crear el proyecto 14. Bueno, hay cosas que las vamos a ir haciendo rápidamente, ya vimos el video anterior. Primero vamos a armar la interfaz visual, partes que no son propias del Recycler View, que va a ser este que está acá amarillo. Vamos a pedir cargar el nombre, teléfono y dos botones. Vamos a definir para cargar el nombre. Enlazamos. Este va a ser el edit text 1. Vamos a hacer que no muestre nada y que ocupe todo el ancho. El teléfono vamos a usar un edit text acá de tipo font para cuando aparezca el teclado sea de los caracteres propios del teléfono. Enlazamos. Edit text 2. Vamos a hacer que no muestre como texto nada y que diga nombre en la propiedad hint, y en este teléfono. Entonces ya tenemos ahora que disponer nada más los dos botones de agregar y eliminar. Un botón de agregar, el otro botón de eliminar. Vamos a enlazarlos con Constraint Layout. Ahí están los dos, ya lo he hecho, la inferencia de Constraint. Y lo único que nos falta el Recycler View, que es justamente lo que estamos trabajando, más importante. Vamos a disponerlo, vamos a enlazarlo como nos ocupa todo. Vamos a bajar hasta acá. Bueno, y ya está inferido y enlazado. Bueno, recordemos entonces los pasos para crear el Recycler View y que se carguen los datos. Primero hemos dicho que tenemos que definir un layout en donde va a haber, en este caso, dos text view. Uno que diga nombre, dos puntos y el nombre de la persona, teléfono, dos puntos y el teléfono de la persona. Van a ser dos text view. Vamos a tener que crear ese layout. Vamos a la carpeta res layout. Le vamos a llamar al layout ítem persona. Bueno, ahí lo tengo, ítem persona, yo lo había probado. La raíz es linear layout. Y el ítem persona vamos a disponer dos text view. Uno para el que va a ser text view nombre, lo vamos a llamar porque en algún momento tenemos que cargarlo. Recordemos que este de nombre le vamos a poner layout weight o que ocupe todo, da lo mismo en realidad. Este es para el nombre, pongamos nombre, pero eso va a variar. Este va a ser el text view teléfono. Vamos a hacer que esté uno abajo de otro, cambiamos el linear layout a
vertical. Dijimos TextView teléfono. Vamos a hacer linear layout, el layout height wrap content, entonces va a ocupar nada más de espacio. Y vamos a cambiar el tamaño de fuente para que se vean un poco más grandes. Buscamos el text size, vamos a poner 40 sp, nombre y teléfono. Acá entonces tenemos el layout que se va a inflar luego para cada uno de los ítems del Recycler View, que es lo que vimos en el video anterior. Bueno, por otro lado tenemos que administrar acá un array list donde vamos a guardar el nombre y el teléfono de la persona. Vamos a crear una nueva clase. Vamos acá al paquete, botón derecho, New Class, y vamos a crear la clase persona. La clase persona va a tener dos atributos: el nombre y el teléfono. El constructor van a llegar los datos. Para no perder tanto tiempo, yo acá lo he copiado, voy a pegar. La clase persona va a tener dos atributos, nombre y teléfono. El constructor llegan esos dos strings, se copian los parámetros en los atributos y los dos métodos getNombre y getTeléfono para cuando uno quiere recuperarlos ya desde la otra clase al nombre y el teléfono. Vamos al main activity ahora y vamos a empezar a ver en el main activity la estructura de datos, decimos, fundamental para guardar y luego comunicarnos con el Recycler View o el adaptador en realidad. Vamos a crear un array list de tipo persona y le vamos a llamar personas. Esta es la que va a tener la lista de personas que luego se van a mostrar en Recycler View. El Recycler View hemos dicho que le hemos llamado, le vamos a cambiar RV1 de Recycler View 1. Vamos a tener que obtener referencia. Primero que hacemos en long create Recycler View 1 find view by id r.id Recycler View 1. Lo mismo vamos a hacer, bueno, vamos a definirlo al Recycler View rv1. Seguramente vamos a necesitar de los edit text, vamos a tener que definir los dos edit text donde se van a cargar los datos por teclado, estos dos, nombre y teléfono, que los hemos llamado et1 y et2. Entonces acá hacemos edit text 1, edit text 2, r.id edit text 1, exactamente el edit text 2. Bueno, ya tengo la referencia de los objetos visuales. Ahora vamos a crear este objeto personas, que es el que va a administrar el conjunto de personas. Personas igual a new array list, que es de tipo personas, y vamos a estar, ¿sí? Acá es de tipo personas. Creo la array list y ahora vamos a cargar a unas personas. Como añadimos elementos a una array list mediante el ASCII. Objetos de qué clase tenemos que agregar, de tipo persona. Se llama el constructor y le vamos a ir pasando el nombre y el teléfono. Llamamos un par de veces para no perder el tiempo. Voy a hacer copiar y pegar la inserción de varias personas más. Bueno, entonces esta es la estructura de datos que va a tener en memoria, en este caso los datos iniciales de nuestro problema. Ahora vamos a trabajar para nuestro Recycler View. Vamos a definir el linear layout igual que en el problema anterior, new linear layout, que va a crear, tenemos que pasarle this, va a ser un layout vertical para nuestro Recycler View. El Recycler View 1 llamamos al set layout manager y le pasamos el layout manager que acabamos de crear. Y ahora vamos a crear una clase, le vamos a llamar, la vamos a definir como un atributo de clase adaptador persona ap, le vamos a llamar,
acá la vamos a crear. No existe por ahora esta clase, que es la que tiene que implementar lo que veíamos en el video anterior. Sigue dando error y al sí que view 1 set adapter, adaptador persona. Bueno, recordemos cómo creamos esta clase adaptador persona. No la voy a tipear paso a paso como vimos en el video anterior. Si quieren pueden recordarlo. Yo lo voy a copiar y pegar. Copio y pego. Por supuesto me va a dar errores diciendo que hay que importar la clase viewGroup. Con al enter la importo. El find view by ID. Acá, ¿qué es lo que está fallando? Importamos la clase. Importamos la clase TechView, View, y tenemos ahí todo. Recordemos la clase adaptador persona. Hemos dicho cuando trabajamos con la componente RecyclerView, necesariamente tenemos que plantear una clase que yo le llamé adaptador persona que herede la clase adapter declarada en la clase RecyclerView y debe administrar tipos de datos de la clase adaptador persona, que es una clase adaptador persona holder, adaptador persona holder, que es el que va a imprimir cada uno de los ítems del RecyclerView. ¿Sí? Esta clase de adaptador persona holder hereda de viewHolder. Ya vamos a que implementa long click para ver cuando se selecciona un ítem que vimos en el video anterior. Definimos como atributos. Recordemos que esta clase es la que va a imprimir cada uno de los ítems, ¿sí? Cada uno de estos ítems, nombre y teléfono. Entonces tengo que obtener la referencia con el find view by ID del nombre y del teléfono, de los dos TechViews. Cuando se crea un objeto de esta clase, en el método onCreateViewHolder, de la clase adaptador persona. Fíjense que hacemos new adaptador persona holder, se ejecuta acá el constructor y le pasamos como parámetro el layout ya inflado, digamos, que es inflar el layout item persona, acá es el que creamos anteriormente, es básicamente los dos TechView. Entonces cada uno de esos se va a ir creando, agregándose el RecyclerView, y en el imprimir, que hemos dicho que el imprimir es el que es llamado desde el onBinViewHolder, llama al imprimir y va mostrando el nombre y el teléfono. ¿Cómo vamos sacando los datos? En el programa anterior habíamos trabajado con tres vectores. Ahora trabajamos con un ArrayList. Con el ArrayList, para saber un elemento en particular, llamamos el método get y le pasamos la posición. Este método get me va a devolver un objeto de la clase persona, porque nuestro ArrayList es una lista de personas. El método get, yo digo de qué posición voy a traer, inicialmente por ejemplo sea 0, y lo que me va a estar devolviendo es el nombre, porque llamo al método getNombre, y hemos dicho que en la clase persona el método getNombre nos devuelve el nombre de persona. Con eso tenemos la impresión de todos los ítems. Quiere decir que hasta este momento, si ejecutamos, deberíamos, fíjense que acá ya vemos nombre, teléfono, nombre, teléfono. Quedan muy pegados. Si uno quiere que quede más espaciado, podemos hacer nuestro ítem persona, seleccionar linear layout y la propiedad margin, modificar el layout margin button, por ejemplo 40 dp, no, el button para que sea el de abajo 40 dp, y si ejecutamos va a quedar con 40 píxeles acá en la parte inferior, ¿sí? Y acá ya estamos viendo que está funcionando perfectamente nuestro RecyclerView. Esto es lo que vimos en realidad en la clase anterior, cómo poblar un RecyclerView. Ahora lo que queremos hacer
es de poder agregar elementos a nuestro Recycler View. Entonces vamos a ir a la lógica, lo nuevo de agregar. Vamos a ir a nuestro ActivityMind XML, agregar. Vamos a hacer el método agregar. Vamos a ir a nuestra main activity y haremos nuestro método el método agregar. Lo que nosotros vamos a hacer fundamental es poblar o agregar un nuevo elemento a nuestro array list y luego informarle al adaptador para que actualice la pantalla. ¿Cómo creamos un objeto de la clase persona? Bueno, creamos un objeto de la clase persona llamando persona 1 y le pasamos los nombres, van a estar en el editText 1, que es lo que carga el operador por teclado, y en el editText 2 tenemos el teléfono. Después crear a personas, lo añado, adds persona 1, ahí está añadido en memoria, ya tiene un elemento más el array list. Borro los editText para que en pantalla se actualice. Y ahora viene lo fundamental, le voy a decir al adaptador persona que actualice la pantalla. Notify data set chain, le estoy avisando de que la estructura de datos, o sea, el array list ha sido modificado. Y le pido con Notify data set chain que vuelva a refrescar la pantalla. Y vamos a hacer que el Recycler View 1 se desplace, scroll, ¿a qué posición? Al final, a la última posición, que va a coincidir con el tamaño de personas, personas.size, que me vuelve la cantidad de elementos del array list, pero -1, para que se desplace y muestre el último. Ahora vamos a controlar, ya con esto ya tenemos creado un nuevo objeto de clase persona, añadido al array list y pedido al adaptador persona que lo actualice. Veamos si es verdad. Si yo cargo Mateo, teléfono, digo agregar, fíjense que tenemos un nuevo elemento, Mateo 1111. Es como, porque el método adds añade un elemento al final de la lista. Todo lo que funciona en el array list podemos añadir al principio, en medio, pero acá estamos viendo cómo añadir al final. Bueno, cuando digo agregar, se desplaza, además de agregarse, el scroll position nos posiciona al final del el último elemento del Recycler View. Y acá tenemos el dato cargado. Bueno, ahora vamos a hacer por un lado que yo pueda seleccionar. Yo cuando toque uno voy a hacer que se carguen los editText con el. Entonces tenemos que hacer el clic del, que es lo que vimos en el video anterior. Cuando haga clic, ¿cómo hacemos eso? Nuestra clase adaptador persona holder implementa la interfaz onItemClickListener, luego llamo el método onItemClickListener, le paso que esta misma clase va a capturar el clic y acá vamos a llamar un método mostrar. Este método mostrar lo vamos a crear y va a depender directamente, lo vamos a hacer acá arriba, public void mostrar la posición del ítem que se acaba de seleccionar. Get layout position, este método de adaptador persona holder devuelve la posición del ítem que acabamos de presionar. O sea, cuando yo presiono 1 me dice si este es el, por ejemplo, este es el 0, el 1, el 2, así sucesivamente. Entonces lo que debería hacer acá mostrar o actualizar, vendrían a ser los editText, el editText 1, setText, y donde vamos a sacar los datos, vamos a sacarlo de array list persona. ¿Cuál elemento? El de la posición post. ¿Y qué es lo que quiero extraer? El nombre. El editText 2 vamos a modificarlo con personas get, de qué posición del array list, la posición que llega como parámetro, get teléfono. Y ya con esto
debería ya tener actualizado. Yo selecciono este, vemos que se carga Juan y el teléfono, Carlos y el teléfono, Pedro y el teléfono. Entonces ahora ya tengo, ahora ya esto de recuperar ya lo hemos visto anteriormente, el video anterior. Ahora vamos a hacer, ya podemos agregar, seleccionar y vamos a eliminar. Si yo tengo Marcos, voy a decir, o selecciono Pedro, digo acá eliminar, debería eliminarse este elemento de la lista. Entonces vamos al método de eliminar. Por un lado enlazamos eliminar con un método. Vamos a hacer el onClick. Y vamos al algoritmo para eliminar. Para eliminar tengo que buscarlo en el array list. Voy a guardar una variable auxiliar -1 diciendo que no existe. Y ahora recorro el array list. Yo sé que el array list tiene un método size que me devuelve la cantidad de elementos. Vamos a recorrerlo de una forma clásica con un for e ir analizando elemento a elemento en personas. Get de la posición F, extraigo el nombre de la persona y veo si es igual a lo que tiene el editec 1. Si esto llegase a ser verdad, hemos encontrado la posición dentro del array list que coincide con F en este caso. Bueno, y cuando sale del for, si post es distinto -1, quiere decir que lo he encontrado. Pasamos a eliminar de la array list personas, llamo a remove y borro el de la posición indicado por post. Borro en pantalla en realidad los edit text. Pido al adaptador persona que actualice la pantalla, notify dataset chain, y le muestro un mensaje indicando que se eliminó la persona. Bueno, si este dice falso, es que estamos tratando de borrar un nombre de persona que no existe. No existe el nombre. No existe la persona. Veamos si es verdad. Entonces, el eliminar se va a disparar cuando yo presione el botón. A ver, eliminar. Hemos llamado igual. Eliminar. Vamos a, por ejemplo, seleccionar Pedro, eliminar y se eliminó la persona. Como vemos, ya no está más Pedro, no está más Juan, no está más Marcos, no está más Ana. Si yo cargo un nombre que no existe y lo trato de eliminar, no existe la persona. Selecciono Juan, lo elimino, Luis lo elimino, Carlos lo elimino. Y por supuesto puedo seguir cargando. Bueno, con esto hemos visto un poco más profundamente cómo trabajar con un recycler view relacionándolo con un array adapter, un array list. El adaptador sí es igual que como vimos en el video anterior, ¿sí? Teniendo que heredar la clase adapter, el recycler view, view holder, también el recycler view. Toda esta parte es como una receta que uno debe seguir para que esta librería nos muestre los datos. Lo importante es la estructura de datos, en este caso el array list, que si uno puede agregar elementos durante ejecución del programa, eliminar elementos y pedir a nuestro adaptador que actualice el recycler view en pantalla. Tengamos en cuenta que los datos están almacenados en este momento en memoria en array list. Luego veremos un poco más adelante cuando ya hayamos visto la parte de archivos de texto, las clases share preference o base de datos, o inclusive que los datos también se podrían encontrar almacenados en internet y uno los podría mostrar perfectamente en
un Recycle View. ¿Sí? Cerramos por ahora la clase Recycle View como agregar y eliminar. Gracias.